En febrero está programado nuestro mayor lanzamiento. ¿Podemos ya llamarlo de clase mundial? En realidad es mi sueño que el estratossato, diseñado, fabricado y lanzado por nosotros, dé varias vueltas alrededor de la Tierra. Creo que eso es bastante posible en febrero, teniendo en cuenta el clima y los resultados que hemos logrado durante las pruebas que hemos hecho en este tiempo. Así que creo que sí, creo que podemos llamarlo de circunnavegación mundial. Y aquí la conversación ya puede cambiar de tono. Al final está claro que uno desarrolló la soldadura, la envoltura, se le da la vuelta al mundo. ¿Y luego qué? ¿Hacia dónde vamos? Sería bueno declarar los planes. Está claro que en agosto hablamos sobre la viabilidad de los dirigibles estratosféricos en general y ahora mismo estamos avanzando hacia ese objetivo. Pero los dirigibles estratosféricos son algo complicado y prolongado, a lo que hay que acercarse paso a paso. Y uno de los caminos es aumentar los volúmenes, porque hay límites teóricos, por así decirlo, por debajo de los cuales un dirigible estratosférico no es posible. Y crear envolturas de esos volúmenes es uno de los caminos de desarrollo. Es una de las tareas principales en este camino. Actualmente nuestras envolturas tienen un volumen de 2.000 metros cúbicos y las capacidades tecnológicas que hemos dominado y obtenido en los últimos meses nos permiten hacer envolturas de miles de metros cúbicos. Ya es posible, es realizable y nuestra perspectiva cercana es de 10.000 metros cúbicos. En consecuencia, una envoltura de 2.000 metros cúbicos nos permite elevar aproximadamente 20 kilogramos de carga útil, mientras que una envoltura de 10.000 metros cúbicos nos permitirá elevar 100 kilogramos de carga útil, lo cual ya es comparable con las masas de una estación base, por ejemplo, una torre celular, que permitirá comunicarse directamente con el teléfono móvil de los usuarios. El siguiente paso en la línea tiene una capacidad de carga de 200 kilogramos. Y luego avanzamos hacia una tonelada de capacidad de carga que sería alrededor de 100.000 metros cúbicos. Y esa es la frontera en la que suponemos que ya será posible pasar a los propulsores. Es decir, la capacidad de carga será suficiente para instalar propulsores, instalar fuentes de energía de potencia adecuada, paneles solares y llevar a cabo un ciclo energético en la estratosfera, comenzando a movernos allí. 100.000 metros cúbicos, sí, parece una envoltura demasiado seria por un lado. Por otro lado, 10.000 metros cúbicos también parece mucho. Ahora hicimos 2.000, ya es grande. ¿Cuánto tiempo nos va a tomar desarrollar 10.000? Este año planeamos desarrollarlo. Bueno, aquí se trata de varios pasos tecnológicos. Ahora para 2.000 metros cúbicos e incluso para 10.000 metros cúbicos, todo esto puede ser soportado por la película misma. Si avanzamos más allá, se habla de cintas que soportarán la carga dentro de la costura y la transmitirán a la carga útil y a la envoltura del lastre. Por lo tanto, son películas un poco diferentes. Son películas que ya tienen una capa estructural, por ejemplo, de poliamida, y así sucesivamente. Por supuesto, hay muchos sistemas que apoyan el lanzamiento de válvulas, que pueden liberar gas desde diferentes partes de la envoltura según un algoritmo específico. Es un sistema para cambiar la altitud del aparato durante el vuelo. Ahora llenamos la envoltura con una cierta cantidad de gas en tierra y calculamos los escalones, pero necesitamos sin duda tener la capacidad para gestionar el aparato pasando de una altitud a otra. Y eso nos lo permitirá el sistema de lastre, es decir, el sistema para inflar y desinflar gas de la envoltura. Y por supuesto, al pasar a volúmenes más grandes, necesitamos reducir la masa específica de la envoltura, porque con el aumento del radio inevitablemente aumenta la carga por metro lineal del tejido de la envoltura y necesitamos mantener la masa de la envoltura de lastre al menos dentro de los mismos límites en relación
con su volumen. Esta es una de las tareas principales al hacer la transición. Yo también me quedé pensando, ¿cuándo terminará esto? En algún momento ya estarás colgando 2 envolturas de lastre, 3 o 4. No puedes aumentar su tamaño indefinidamente. Sí, no puedo aumentar el diámetro indefinidamente, o tendré que reducir mis expectativas en cuanto a la flotabilidad excesiva, porque en esencia la estoy compensando. Tengo 1 kilogramo de flotabilidad excesiva, lo que significa que necesito una envoltura de lastre que la compense si tengo 200 kilogramos de flotabilidad excesiva, o simplemente añadir envolturas aceleradoras para que suba más rápido. Eso también, de hecho, en los primeros lanzamientos, nuestro lanzamiento en el 2023 fue así. Teníamos una fuerza de elevación excesiva de solo 800 gramos que necesitábamos compensar. Y para no tardar 5 o 6 horas en alcanzar la altura, colocamos una envoltura de lanzamiento. De lo contrario, no habrían dado permiso para despegar. Una envoltura de látex común también se llena de helio con el lanzamiento que intentamos hacer en vivo. Ahí estaba. Esta envoltura de látex eleva el cuerpo principal a la altura necesaria, simplemente acelerándolo. Y a una cierta altura calculada se rompe y el aparato que ya está flotando se detiene en su aceleración. Puede que suba un poco más, se completa y a la altura establecida continúa su trabajo. Esa es la tecnología. 100.000 metros cúbicos con una capacidad de carga de 100 kilogramos, junto con la envoltura de lastre maniobrable para el año 2025. Sí, ese es nuestro objetivo y sé que es un objetivo bastante ambicioso, porque incluso sobre la envoltura de 2.000 metros cúbicos ya es como la primera envoltura grande completamente hecha en Rusia para que un aparato flote a largo plazo. Y aquí, de repente, 10. Ambicioso. ¿Y cuáles eran los de Google? La más grande era la de los japoneses, ¿cierto? Bueno, hicieron envolturas en la Unión Soviética de varios cientos de miles de metros cúbicos hasta donde sé 200.000 metros cúbicos. El aerostato URSS y también el de Osavyajim, que en aquel momento ya podían llevar toneladas de cargas y personas. También tenían una cápsula para personas. Ese ya era un aparato bastante serio, y en esos aparatos se establecieron muchos récords de altura para esa época. También hubo eventos tristes relacionados con esos aparatos, con las personas que se encontraban en esas cápsulas. Eso fue en 1934. Sí, cuando apenas comenzaban, había diferentes envolturas, se rompían al despegar. Es decir, la columna de gas es similar a una columna de líquido que crea presión. Si, por ejemplo, al llenar la envoltura aparece una burbuja de gas en la parte inferior y luego la envoltura se pega, se llena, se llena, se llena, en un momento determinado sale hacia afuera y la envoltura simplemente se rompe por el impacto. Hay muchos matices ahí. Cuando estábamos probando la envoltura en el hangar y la llenamos de aire, se podía sentir cuántos procesos oscilatorios diferentes ocurren en la envoltura. Cuando intentas levantarla por el cable de suspensión, en ese momento hay casi 2,5 toneladas de aire adentro. Es una inercia enorme y esas oscilaciones se propagan por ella. Se calma después de unos 10 o 20 minutos. Se siente directamente por la tensión del cable. Y durante el despegue, cambia el volumen del aparato, su forma, varía a diferentes alturas, cambia la densidad, hay flujos turbulentos. Y cómo calcular toda esta aerodinámica también es una tarea específica y bastante complicada en general. Surgen muchos matices, tan pronto como hablamos de lanzamientos como este. Y por supuesto, cuanto mayor es el volumen, más matices hay. Porque con el aumento del volumen, tan pronto como pasamos de 2.000 metros cúbicos, incluso a 10.000 metros cúbicos, ya no podemos sostener este aparato con las manos. Necesitamos cierto soporte terrestre, técnica terrestre, tambores que lo sostengan. Y si nos movemos a volúmenes aún mayores, ya no podremos garantizar el pesaje como regla general, no podremos hacerlo con precisión, porque este aparato ya no cabrá en el hangar como sucede en nuestros lanzamientos de prueba. Este aparato estará en algún lugar en el campo y será necesario buscar una calma ideal que no existirá,
o confiar en ciertos sistemas de dosificación de gas dentro de esta envoltura que deben ser lo suficientemente precisos para cumplir con nuestras tareas específicas. O bien hacer sistemas de liberación de gas y liberarlo con un margen. Ponemos varias decenas de metros cúbicos adicionales y lo liberamos a gran altura. Lo liberamos a una gran altura. Es decir, es un problema curioso. A medida que el aparato aumenta, surgen muchos matices. Bueno, todo esto son ya, en su mayoría, investigaciones ingenieriles. Sí, pero todo esto aún debe funcionar a menos 60 grados, en algún lugar de la envoltura, en ciertas baterías. Lo más importante es que todo esto debe ser realizado por un equipo bien experimentado, porque se dice que incluso, como tú dijiste ahora, en la Unión Soviética hacían envolturas de 200.000 metros cúbicos y parecería que era simple. Toma y hazlo. Pero no había personas, no hay personas y no hay experiencia. Y todo esto hay que crearlo, crear un equipo y luego que el equipo se ocupe ininterrumpidamente y desarrolle competencias en este asunto. Creo que eso es lo más valioso porque la cuestión de la ingeniería es solucionable. Hace 100 años los carros circulaban, los dirigibles volaban. Pero dominar todo esto es lo más interesante. Pero ahí ves que la Estación Internacional Espacial vuela incluso sin helio.